Para recordarles, la dermatología es la especialidad que estudia la piel y las mucosas. Y también, dado que estudia las mucosas, digamos, también se encarga de las infecciones de transmisión sexual. Es importante lo que les dije yo de la semiología y utilizar los términos adecuados para poder describir bien las lesiones, de tal forma que los reportes, por ejemplo en el caso de ustedes con la teledermatología o las interconsultas, estén bien hechos y pueda haber una comunicación fluida con el especialista a nivel secundario. Si ustedes le dicen a 100 dermatólogos, hay un nódulo de bordes perlados, bordes levantados, color rojizo, con telangiectasia en la periferia y una úlcera central, el 100% del dermatólogo, sin mirar la foto, se va a imaginar o va a pensar que están hablando de un carcinoma vasocelular. No solamente es importante describir la lesión, si ustedes describen lo que les acabo de comentar y dicen pierna, y digo, ya, es raro un carcinoma vasocelular en la pierna, puede haber, digamos, son las cosas exóticas. O me dicen pie, con la misma descripción, también como que ya no pienso en lo mismo. Entonces, describir la lesión, describir la forma, el patrón, cómo se disponen las lesiones y la distribución y la ubicación es súper importante. Respecto a los tipos de lesiones, y esto es como lo que todos recordamos del pregrado, están las lesiones elevadas, las deprimidas, las planas, las que tienen superficie alterada, que habitualmente son las que nosotros les denominamos lesiones secundarias, las rellenas de fluido, como las vesículas, la pústula y algunas vasculares. Siempre para describir tiene que empezar describiendo con idealmente con alguna lesión primaria. Porque si ustedes dicen hay una costra, la costra ya es una lesión secundaria y puede ser secundario solo al grataje, por ejemplo, del paciente. Entonces, la verdad es que es difícil evaluar una costra sin saber qué es lo que la originó o cuál era la lesión primaria que había basalmente. Respecto a las lesiones elevadas, la primera es la pápula. Es una lesión sólida, elevada, con un diámetro menor a 0,5% que se proyecta sobre la superficie de la piel circundante. La foto que está ahí en pantalla es un líquen Ruber plano, que es una dermatosis inflamatoria. Y son no sé si se acuerdan, las 5P, que son pápulas, poligonales, purpúricas, pruriginosas, y que se presentan especialmente en los pliegues, en la zona extensora. Pápula, por ser una lesión levantada sobre la piel circundante, también podríamos referirnos, por ejemplo, al comedón, que es el punto negro, o los babones, o las urticarias, las ronchas, sobre todo si son con lesiones pequeñas, papulares. ¿Qué cosa importante? No sé si se los dije, pero se los recalco de nuevo. El diámetro es hasta 0,5 centímetros, o 5 milímetros. ¿Y por qué es importante eso? Porque la placa es la progresión de una pápula y es básicamente lo mismo, la misma descripción, pero con un diámetro mayor. Las placas más clásicas son las placas de psoriasis, que no son estas placas eritematosas, descamativas, con una costra como plateada en la superficie, y que también se ubican en zonas extensoras. Dentro de las lesiones elevadas también está el nódulo, que es una lesión palpable, sólida, redondeada. También habitualmente tiene un diámetro mayor a 0,5 centímetros y incluye también, dentro del término nódulo, se incluyen los tumores. Qué es importante cuando a ustedes les toque describir un nódulo, no basta con decir nódulo eritematoso. Es importante la consistencia, si es móvil, además los síntomas asociados, sobre todo si hay dolor. Por ejemplo, es un nódulo eritematoso, con telangiectasia en la periferia, en el dorso nasal. Es un carcinoma vasocelular y este es un quiste. El quiste, entonces, es básicamente lo mismo, pero en este caso tiene un contenido que puede ser líquido o semisólido. Lo habitual es un quiste epidérmico, como lo que les estoy mostrando allá. El término quiste sebáceo es incorrecto. No deberían volver a ocuparlo después de esta clase. Un quiste sebáceo se llama esteatocistoma y eso en realidad es otra proliferación benigna de la piel que no tiene relación con los quistes que vemos habitualmente. Entonces, puede ser relleno de queratina, como el quiste epidérmico. Puede ser como por ejemplo, que está relleno, por ejemplo, de sudor, que son los hidrocistomas, y con múltiples otros materiales. Habitualmente, cuando están rellenos de líquido, de contenido líquido, tienen esta como resistencia parecida a la del globo ocular. ¿Vale?
Cuando los quistes epidérmicos aparecen en la cabeza, tampoco se llaman quistes epidérmicos, habitualmente son triquilemales, que tienen es otra la célula que lo genera. También están las lesiones deprimidas. La erosión es una de ellas, que es una solución de continuidad que resulta por la pérdida de una porción del epitelio, tal como se ve en la foto, y la gracia de la erosión es que restituyen ad integrum y nos dejan cicatriz. La más clásica es la necrolisis epidérmica tóxica, que es una reacción adversa a medicamentos severa, es la progresión del Stevens-Johnson. Pero también está la úlcera, que es mucho más profunda, compromete ya dermis y estructuras anexas, como el pioderma gangrenoso, como cualquier otra úlcera que se les ocurra a ustedes, y esta sí deja cicatriz. La esclerosis es un endurecimiento circunscrito o difuso, puede estar en un contexto, por ejemplo, de una esclerodermia sistémica, o en estas esclerodermias localizadas que nosotros normalmente le llamamos morfea. Y la esclerosis es lo que uno ve, que es una piel brillante, acartonada, hipopigmentada en algunas zonas, hiperpigmentada en otras. Ese es el resultado de la fibrosis de la dermis y clínicamente uno lo ve como una piel dura, inmóvil y difícil de tomar, no genera pliegue, digamos. Respecto a las lesiones planas, la mácula es la analogía de la pápula y es básicamente lo mismo en descripción, solo que es plano, un diámetro de 0,5 hasta 0,5 centímetros o 5 milímetros, y uno la identifica habitualmente porque tiene un color diferente al tejido circundante. En este caso, por ejemplo, se ve una mácula color café, de bordes bien regulares, simétricas en el labio inferior. Podría tener una pequeña descamación, habitualmente si es que la tiene es no palpable, porque ya cuando una mácula se hace palpable, deja de ser mácula, en estricto rigor. Entonces, es una pápula o de frentón una placa si es que es más de 0,5 centímetros. La mancha o parche es la progresión y es la progresión de la mácula y es la analogía de la placa en las lesiones elevadas. Tiene un diámetro mayor a 0,5 centímetros y también se diferencia porque se distingue en color de la piel circundante. Aquí es súper evidente, un pacientito de fototipo oscuro con un vitiligo es muy evidente, digamos, en fototipos más claros, por ejemplo, un vitiligo es difícil de pesquisar a veces. Pero puede ser mancha como la que estamos viendo acá, acrómica, sin color, pueden ser manchas café con leche, como los de los pacientes con neurofibromatosis o de cualquier otro color. El eritema no alcanza a ser como una lesión por sí sola, pero igual uno lo describe y se describe como un enrojecimiento localizado. Habitualmente es blanqueable a la presión y es secundario a una dilatación de los vasos sanguíneos. Uno lo ve especialmente en las rosáceas y en el eritema infeccioso. ¿Alguien se acuerda qué bicho provoca el eritema infeccioso? ¿Ah? ¿Parvovirus? Sí, parvovirus. Eso es como lo del pregrado, igual uno de repente tiene que estarlo como repasando. El parvovirus B19 es el que genera el eritema infeccioso. Y el eritema infeccioso uno lo ve en esta época y empieza a verlo con alta frecuencia. ¿Qué cosa importante del parvovirus? Que a veces genera anemia plástica, depende del grado de infección. Y en los pacientes adultos no genera eritema infeccioso, genera otras manifestaciones cutáneas. Es importante ir repasando de repente cuando uno está en atención primaria estos conceptos. Por ejemplo, ¿qué bicho provoca cada exantema? Porque no es lo mismo que tengas un exantema por un parvovirus, por ejemplo, a que tengas un exantema por un enterovirus que no tiene ninguna importancia. O un citomegalovirus, por ejemplo, o un Epstein-Barr. Recuerden que hasta hay linfomas que se desarrollan por tener una infección por Epstein-Barr. La eritrodermia es el enrojecimiento, es un color rojo mucho más intenso que compromete, depende del libro en realidad que uno esté leyendo, desde el 80 o más del 90% de la superficie corporal total. Siempre las inflamaciones en la piel habitualmente se resuelven con descamación. Entonces, en este caso, que es un eritema generalizado, uno en la resolución también va a haber una descamación de todo el cuerpo o de toda la zona que estuvo afectada.
Respecto a las lesiones con superficie alterada, que estas son lesiones secundarias, la escama es un exceso del estrato córneo. Puede ser una escama simple o una escama sobre una placa, como es lo habitual de ver, por ejemplo, en la psoriasis, que es una placa eritematosa, descamativa con esta costra o esta descamación que forma como una especie de costra color plateada. Normalmente yo les conté que la psoriasis también se presenta en zonas extensoras. Hay un fenómeno que se llama Koebner, que es una reproducción de la lesión en respuesta, digamos, a los traumas. Entonces, el Koebner es clásico en la psoriasis. Es por eso que la psoriasis uno lo ve, por ejemplo, en los codos, en las rodillas, en los glúteos, en las zonas que están como expuestas a trauma, como dijo el compañero. No solamente la psoriasis tiene Koebner, también lo tiene, por ejemplo, el vitiligo, el líquen plano y otras más. Y el pseudo-Koebner, por ejemplo, es lo que uno describe en las verrugas, que uno en realidad no es que te traumatices y te aparezca una verruga, sino que uno se la va autoinoculando. Más adelante hay una foto de eso. Entonces, también está, acá está la escama y la costra es el endurecimiento de los exudados secos. Y el exudado o el líquido, digamos, puede ser suero, sangre o pus. Y la característica final entonces de la costra va a depender del origen del exudado. Si es una costra por sangre se va a ver de color como eritemato violáceo. Si es una costra como en este caso que es un poco de pus, más suero y se reseca, se va a ver la costra mielicérica del impético. La liquenificación es una también lesión secundaria y es un engrosamiento reactivo de la epidermis secundaria a fricción repetida. Cuando está por sí sola, eso ya tiene un nombre dermatológico y se llama líquen simple crónico, que es básicamente el resultado de un rascado de larga evolución. Pero el líquen simple crónico o el engrosamiento o la reactividad de la piel puede comenzar con segundos o minutos que uno se rasque. No sé si alguien lo hizo en la marca del indio cuando chico. Ya. La marca del indio lo hacían los niños chicos cuando se hacían, uno le hacía al otro así. Y bastaban 5, no sé, 10 segundos, 20 segundos y ya dejaba como una manchita. Entonces, imagínense eso en pacientes que se rascan años. La piel no solamente tiene una mancha o cambia de color, sino que cambia en textura y se engruesa. La queratodermia es un engrosamiento de la capa córnea, que es la capa más superficial de la piel, que genera un color amarillento y que se presenta especialmente en palmas y plantas. La queratodermia, así como está acá, en realidad esto es una enfermedad, pero también es una queratodermia localizada. Por ejemplo, un queratoma es un callo. Eso no necesariamente está en contexto de enfermedad o de genética, porque normalmente las queratodermias son familiares. La escara es una necrosis del tejido que forma una costra adherente, dura, con un color violáceo, negruzco. La escara que está ahí es la que más nos toca ver en las consultas de urgencia, que son las por loxocelismo, y que se llama placa libedoide, ¿cierto? Respecto a las lesiones con fluido, la analogía a la pápula y a la mácula en las lesiones con fluidos es la vesícula, y es una cavidad o elevación llena de fluido que no es purulento y también tienen un diámetro, como es análogo a los otros, menor a 0,5 centímetros o 5 milímetros. Si uno describiera, por ejemplo, esto, ¿alguien se atreve a describirlo? Con todo lo que hemos conversado, que es poco, pero igual. Levante la mano a alguien que se atreva, si en realidad que esta cuestión es para aprender. ¿Ya apunto yo? ¿Doctora? Dije doctora Lázaro, no. A ver si alguien se animaba. ¿Alguien? Ya, doc. Sí, son múltiples vesículas. Lo que pasa es que esto es importante, no son pústulas, son vesículas que tienen tanta inflamación que el contenido igual tiene linfocitos, igual que la pústula, pero son linfocitos que son estériles. Entonces se ve como pústula, pero son vesículas. Entonces te diría múltiples vesículas. ¿Ah? Múltiples o agrupadas, confluentes, con una base eritematosa.
Y lo que nos faltaría ahí, por ejemplo, es la ubicación. Da la impresión que es un pene. Entonces son múltiples vesículas agrupadas en un patrón herpetiforme sobre una base eritematosa. En el pene, lo único que se les tiene que imaginar es un herpes genital. La progresión de la vesícula es la bula o la ampolla y es básicamente lo mismo, pero con un diámetro mayor a 0,5 centímetros. Bueno, las clásicas enfermedades en dermatología que tienen ampollas son los pénfigos y los penfigoides. La pústula es la analogía a la vesícula, pero con un contenido purulento que no es aséptico. Y lo clásico, digamos, son las pústulas en el acné, pero también en la foliculitis. La progresión de la pústula o de la foliculitis es el furúnculo, que básicamente es lo mismo, pero más profundo, es necrotizante y tiene supuración. Y se ve a veces como una costra o a veces como un nódulo inflamatorio, sobre todo en los pacientes con acné. El absceso también podría ser la progresión de un furúnculo y básicamente es tanto la inflamación que no se drenó, que se va acumulando y va comprometiendo los tejidos más profundos y se ve como un nódulo, tal como se ve acá, con signos inflamatorios asociados, eritema, probablemente edema, la palpación debe estar caliente y si es realmente un absceso y no un quiste, tiene que estar necesariamente fluctuante. Si en realidad es un absceso real, uno debería drenarlo en el servicio de urgencia. El drenaje no se hace con un tajo así, en cruz como de repente lo enseñaban. En realidad es una incisión bien pequeña que permita drenar de forma espontánea o con un poquito de la compresión. Las lesiones vasculares, está por ejemplo el púrpura. El púrpura se define como la extravasación de los glóbulos rojos desde los vasos sanguíneos. Como el glóbulo rojo ya salió del vaso sanguíneo, da lo mismo que apretemos o no apretemos el vaso. El glóbulo rojo ya está fuera del vaso, por lo tanto no es una coloración blanqueable. Normalmente son puntiformes y cuando eso se llama petequia y cuando van progresando uno podría decir si es un púrpura muy grande, en realidad ya no es púrpura, es una equimosis o un moretón. Y a veces tienen estos patrones lineales, por ejemplo, no sé si han visto, por ejemplo, los niños con las mochilas o cuando uno carga que se le forma como una línea como purpúrica, eso se llama vívice. En términos prácticos, en realidad, la diferenciación entre petequia, equimosis y vívice no se hace mucho, en realidad. Porque lo único que deberían derivar, los moretones por sí solos o el equimosis, no debería ser una cosa que tengan que derivar. En cambio, las petequias, en un contexto, dependiendo del paciente, podría corresponder a una vasculitis y eso sí requiere ser derivado al médico especialista. Por ejemplo, este paciente que es un púrpura leucocitoclástico, que es un púrpura o una vasculitis de pequeño vaso, la más frecuente. Las telangiectasias son dilataciones persistentes de capilares pequeños y se ven como estas líneas rojizas, finas, brillantes y son no palpables. Pueden estar en un contexto de fotodaño solamente. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. En un contexto de fotodaño, pero también en contexto de algunas enfermedades como la rosácea. ¿En alguna otra enfermedad se les ocurre? ¿Ah? En el daño hepático aparecen como arañas vasculares también telangiectasia. Hay un clásico reumatológico que dentro de su acrónimo tiene incluso las telangiectasias. El CREST, sí. Entonces, claro, si tiene todo el resto, más telangiectasias, las telangiectasias del CREST son bien clásicas, son como en la cara, bien agrupadas, pero igual hay que tenerlo en cuenta. Si es un paciente que está con una aparición así como repentina de múltiples telangiectasias en un contexto así como medio autoinmune, sería importante derivarlo también. Un infarto es básicamente un área de necrosis cutánea, obviamente secundaria a falta de irrigación, el tejido se palpa blando, irregular, se ve violáceo negro. Una vez que entonces ustedes describen la lesión, hay que tratar o intentar describir el patrón o la forma como se están presentando. Entonces, yo digo, por ejemplo, una placa. ¿Es una placa redondeada? ¿Es una placa cuadrada? Podría ser. ¿O anular? Si es anular, ¿cuándo definimos que es anular? Cuando tiene una forma de anillo y cuando el centro es diferente a la periferia. Por ejemplo, es una patología inflamatoria granulomatosa de la piel crónica que se llama granuloma anular. ¿Cómo yo describiría esto? Sería como una placa anular, color piel o rosado en tal zona.
También puede ser redondeado, como les dije, eso también es el sinónimo de numular o discoide. El eczema numular, que es el que está acá, es un eczema súper frecuente en los niños y tiene esta forma en moneda, eso significa numular. Y normalmente, para diferenciarlo de algo anular, aquí la superficie es uniforme desde el borde hasta el centro, no tiene esta diferenciación entre el centro y el borde que lo tienen las lesiones anulares. Podrían ser policíclicos, que son múltiples círculos coalescentes o anillos incompletos como estos. Es clásico esto del lupus eritematoso subagudo cutáneo. También podría ser arqueado, que es básicamente una forma anular incompleta. También se puede ver en el granuloma anular y en el lupus eritematoso subagudo. Podría ser lineal, lo que les comenté yo, el Koebner, por ejemplo. Si uno traumatiza el líquen plano en este caso y lo rasca de esta forma, porque es una patología pruriginosa, podría generar un Koebner de esta forma, lineal, igual que el líquen nítido. Y hay enfermedades que se presentan primariamente de forma lineal. Podría ser reticular, como el lívido reticular, fisiológico, por ejemplo, en los recién nacidos, pero también en otros contextos podría corresponder a alguna enfermedad autoinmune, sobre todo alguna vasculitis. Podría ser serpinginoso, los colegas que son extranjeros de repente les ha tocado ver con mayor frecuencia que nosotros la larva migrans. En realidad con los viajes también están llegando harto acá. Nosotros no lo tenemos de forma endémica, pero yo diría uno ve más o menos como 2 o 3 al año. Y es una lesión así, serpinginosa, como tipo culebra. Targetoide en blanco o diana es básicamente cuando uno puede distinguir por lo menos 3 zonas distintas. Una más eritematosa, una un poco más claro, luego más eritematosa y así. Eso es clásico del eritema multiforme. No hay eritema multiforme sin esta lesión, eso ya no es eritema multiforme. Entonces eso es importante. Si van a derivar algo como eritema multiforme, necesariamente tiene que tener lesiones en target. Ondulado, cuando se ven por lo menos 2 colores distintos, como la hipomelanosis de hito, estos son genodermatosis, son raras de ver. Y eso. Entonces, describimos la lesión primaria, luego la forma, y otra cosa importante es la topografía. Si uno dice, por ejemplo, tiene múltiples vesículas agrupadas, lineales o con una distribución dermatomal, que también se puede llamar zosteriforme, en el tronco, yo también me pasó el rollo de que solo están hablando de un herpes zóster, ¿vale? Cuando es dermatomal, habitualmente es unilateral y en la misma distribución de algún nervio espinal. Blaschkoide es cuando la lesión o la patología sigue las líneas de migración cutánea embriológica. Y las líneas de migración cutánea son onduladas en todo el cuerpo. Si uno busca un esquema, todo el cuerpo tiene líneas de migración. Entonces, por ejemplo, esto podría corresponder a una genodermatosis, por ejemplo, una incontinencia pigmenti o un líquen plano. Muchas patologías se pueden presentar en distribución blaschkoide. Otra cosa importante es decir, lo que les comentaba yo al principio, el ejemplo del carcinoma vasocelular. Si ustedes me describen una lesión compatible con un carcinoma vasocelular y me dicen que está en el glúteo, es difícil para mí seguir o mantenerme en la idea de un vasocelular. En cambio, si me dicen está en zona fotoexpuesta, en la cara, en el cuello, es mucho más probable, ¿cierto? Es importante. Los linfomas, por ejemplo, los linfomas cutáneos, son lesiones que se presentan de preferencia en zona fotoprotegida. Y los carcinomas, especialmente los vasocelulares y los espinocelulares, se presentan de preferencia en zona fotoexpuesta. Igual que el lupus, por ejemplo, ¿cierto? Es importante también esta distribución acral. Por ejemplo, la disidrosis, que es una dermatitis palmoplantar, ese es el otro nombre, ¿correcto? Obviamente se presenta solo en palmas y plantas. Entonces, si ustedes dicen que el paciente tiene placas, pústulas, vesículas, de ubicación palmoplantar recurrente, uno también se pasa la idea o piensa en una disidrosis, que es lo más frecuente que podemos pensar. Pero hay muchas otras enfermedades que tienen ubicación preferente palmoplantar, como las pustulosis o las queratodermias que les mostré delante. Superficie extensora o flexora, la dermatitis atópica es especialmente flexora en algunos pacientes, y la psoriasis es extensora.
También es importante decir dónde está, si está localizado, si es generalizado como una eritrodermia, o si es de frentón ya universal, que no queda espacio de piel sin comprometer. Eso. Entonces, lo que hay que describir es la lesión, la forma y la distribución y ubicarlo en la zona anatómica. Le voy a poner un par de ejemplos ahora, ¿ya? ¿Alguien quiere describirlo? Cualquiera. Primero tienen que pensar en la lesión elemental. ¿Qué lesión ven ahí? Es una placa. Ya, ven una placa, hagamos la descripción como si estuvieran haciendo una interconsulta o si estuvieran describiéndolo en la ficha. Son múltiples placas. ¿De qué color? Es como un eritema violáceo, ¿cierto? Eritematoviolacea. ¿Qué más tiene esta placa? Es descamativa, entonces uno puede decir eritematodeescamativa o costrosa, podría ser también. De repente parece como un poco de costra de tanta descamación. ¿De qué forma son? ¿Ah? Son irregulares, pero son como medias redonditas igual, ¿o no? Bueno, hay algunas que son irregulares. La anatomía, o sea, las cosas en la piel tampoco son así como muy geométricas, que digamos. Compromete la nariz, tiene lesiones redondeadas, algunas un poquito más irregulares, es eritematoviolaceo descamativo en la cara. Sí, son bordes bien definidos porque aquí no hay nada difuso. La placa está ahí y el resto de la piel alrededor está sana. ¿Ah? Entonces, ¿cómo lo tienen que decir? Ya, múltiples placas, eritematosas, descamativas, algunas redondeadas, otras irregulares, en región fotoexpuesta, cara. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Pero qué les parece? ¿Qué enfermedad? Porque después de describir, uno tiene que tratar de hacer un diagnóstico. Porque si tú dices, por ejemplo, esto es una tiña, no lo derivo entonces, aunque lo hayáis descrito muy lindo, ¿cierto? No deberías derivar una tiña al hospital, digamos, a la atención secundaria. ¿Les parece una tiña? Ya. Podría ser una psoriasis porque son lesiones eritematosas descamativas. Gutata es mucho más pequeño y es en el tronco habitualmente. Acuérdate que la psoriasis responde a radiación. Entonces, en la cara, donde llega el sol, habitualmente no vemos psoriasis. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que se está presentando en una zona fotoexpuesta. Yo les dije que son redondeadas. ¿Cuál es el otro nombre o sinónimo de redondeado? ¿Ah? Discoide. Es un lupus discoide. Igual es difícil, pero igual la idea es como practicar. O este paciente. ¿Qué ven acá? Lo mismo, tienen que partir, siempre el orden los va a hacer ser exitosos. Hay vesículas, o pueden ser, no, habría que medirlo, pero pueden ser vesículas o ampollita. Esto también es como una ampollita. La foto igual da una pista, digamos, porque la foto es una foto de un atlas dermatológico y el paciente está así. Está mostrando los dos codos, es porque es característico que se presente en una zona entonces extensora. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Placas, costras, pueden ser que estas costras sean secundarias a vesículas, quién sabe, y vesículas agrupadas en ambas zonas extensoras. Entonces, múltiples vesículas, más placas, más costras en zonas extensoras, especialmente en codo en esta paciente. Y acá es importante no solamente la descripción, sino que también un poco de la historia del paciente, porque después dicen, este paciente tiene intolerante al gluten. Entonces yo digo, tiene vesículas en los codos, zona extensora y es intolerante al gluten. Esto es una dermatitis herpetiforme, que es una enfermedad ampollar, la manifestación cutánea de los pacientes con enfermedad intolerancia al gluten. ¿Vale? ¿Estamos bien ahí? Terminamos la primera parte, que es la descripción, la semiología, y que en realidad para el médico de atención primaria es fundamental. Hasta ahora, ¿tienen alguna duda? Siempre es importante lo que les dije yo, ordenarse en la descripción, la forma, la distribución, obviamente generar alguna hipótesis del diagnóstico y derivar según corresponda. ¿No? ¿Estamos bien? Ya. Vamos a partir entonces por dermatitis
y conceptos bien básicos de las dermatitis, cómo manejarla, qué es lo que tenemos que derivar y cuál es la clasificación. Dentro de las dermatitis, bueno, la dermatitis significa como todas las itis, una inflamación, en este caso de la piel, es sinónimo de eczema. Si uno dice eczema, estamos hablando correctamente. Existen múltiples causas que pueden generar dermatitis y según el tiempo de evolución uno puede distinguirla en aguda, subaguda o crónica. En las agudas predominan, como es mucha la inflamación y es un evento agudo, predominan las vesículas, el eritema, los signos inflamatorios, a diferencia de las dermatitis de una evolución más crónica, que básicamente lo que uno ve es los cambios secundarios al rascado que ha generado la dermatitis, que eso es liquenificación. La clasificación más clásica es lo que se decía endógenas, como la dermatitis seborreica y atópica, y exógenas, las dermatitis de contacto, dentro de las cuales está la irritativa, que es mucho más frecuente que la alérgica, y las dermatitis fotosensibles, que pueden ser fototóxicas, que es básicamente la analogía de la irritativa, y la fotoalérgica, que es la analogía de la alérgica. Una clásica fototóxica es la del litre, la que genera el litre en exposición al sol. Partamos con la dermatitis de contacto. Básicamente se refiere a una dermatitis que es provocada por agentes químicos que toman contacto con la piel. Puede provocar irritación, lo que les dije yo, que es lo más frecuente. El 80% de la dermatitis de contacto son solo irritativas. O podría gatillar alguna respuesta inmune y ahí ya estamos hablando de una dermatitis de contacto alérgica. Esta foto es clásica de los pacientes con alergia ¿a qué cosa? Al níquel. Cuando uno está evaluando a un paciente con dermatitis, es importante preguntar sobre los antecedentes familiares, personales de dermatitis. Los antecedentes de contacto son súper importantes o de reacciones similares. Y los irritantes van desde los pacientes, por ejemplo, que abusan de lavarse las manos con agua solamente, porque nuestra agua no es un agua limpia, ¿cierto? Está como clorada, tiene otros minerales, entonces reseca y va quitando la capita protectora de piel, por lo tanto la deja expuesta a irritarse y a perpetuar una inflamación. Y hay pacientes más psycho que de repente se lavan la mano con alcohol gel 100 veces al día o cada vez que hacen cualquier actividad y no reparan ni reponen la barrera de grasitas protectoras, a eso me refiero crema, y por lo tanto terminan con dermatitis que son bien severas. Entonces, claro, uno normalmente tiende a preguntar por cosas más tóxicas como cloro, como cemento, no sé, pinturas, diluyentes, pero en realidad basta con un lavado excesivo sin reponer grasas para desarrollar una dermatitis. Es importante, en el examen físico normalmente la irritación es bien delimitada y es clásico en las manos, que son las zonas que más se exponen, o en la zona del pañal, que es una dermatitis de contacto irritativa del pañal, que también está ubicado obviamente en la zona del pañal. Y a diferencia, las dermatitis de contacto alérgica, como ya se gatilló una respuesta inmune, uno puede desarrollar lesiones en forma más aislada o lejanas a la zona del contacto con el alergeno. Entonces de repente dice la gente que es muy alérgica, dice, no sé, ¿por qué me sale en las manos la alergia o en el pie o en las piernas? Y usted me está recomendando que me saque los aros. Por lo que les comenté yo, la reacción ya se gatilló, los linfocitos ya están estimulados, las células presentadoras de antígeno ya están estimuladas, entonces la reacción puede estar en cualquier parte del cuerpo. El tratamiento, y esto es súper importante que lo recalquen en los pacientes, y es lo que más les va a corresponder hacer, tiene que ser preventivo. Si ustedes pesquisan que el paciente, por ejemplo, se lava las manos muy frecuentemente o ocupa jabones abrasivos o ocupa estos Dettol, no sé, estas cuestiones como antibacterianos, ahí es donde tienen que actuar ustedes. La prevención es importante. Evitar que el paciente se exponga a los agentes que los pueden irritar. Y obviamente ocupar cremas protectoras, emolientes, cremas reparadoras de piel y obviamente si es que está muy irritado ocupar corticoides. Depende del servicio de salud. Lo que habitualmente está disponible es la betametasona, que es un corticoide de alta potencia. En algunos lados tienen hidrocortisona o memetasona. ¿Alguno? Bueno, podrían eventualmente tener. La hidrocortisona es de baja potencia y la mometasona es de mediana. Esa es como para que tengan una idea de cómo son las potencias de los corticoides que más uno ocupa.
Entonces, es importante definir qué corticoide uno va a ocupar dependiendo de la extensión de la dermatitis, dependiendo de la zona que está afectada. Si tiene una dermatitis en el párpado, no es recomendable, por ejemplo, ocupar un corticoide de alta potencia como el clobetasol o la betametasona. Uno ocupa corticoides de baja potencia o alternativa a los corticoides, que no, eso sí que no van a estar nunca disponibles, como los inhibidores de la calcineurina, como el T-Inmuno, el Protopic, y lo ocupa por periodos súper cortos. Lo que puse ahí, entonces, si es una dermatitis aguda, severa, que está en tronco o en extremidades, ahí no tenemos que dudar. Hay que ocupar un corticoide de alta potencia. Para cuadros crónicos o más ampliamente distribuidos, pero menos de 20%, podríamos reducir un poquito la potencia o hacer un esquema corto o un curso corto de un corticoide de alta potencia. En niños siempre se recomienda partir con un corticoide de potencia leve o máximo mediana potencia como la fluticasona. En genitales y los pliegues, los genitales porque es una zona de oclusión, igual que las axilas, por ejemplo, la oclusión hace que el corticoide que uno ocupe, digamos, se haga más potente. Entonces, uno recomienda también que sean de potencia leve, porque sabemos que se va a potenciar solo por la oclusión. En zonas gruesas, como palmo plantar o liquenificadas, ahí no hace nada un corticoide de baja potencia, también tiene que ser de alta potencia. Y en los párpados se recomienda de potencia leve, máximo por 5 días continuos. Cuidado, obviamente, y hay que tratar de evitar el compromiso, el contacto de la superficie ocular con el corticoide. El corticoide, si uno ocupa, por ejemplo, corticoides de alta potencia por tiempos prolongados en los párpados, que es una piel súper delgada, se absorbe y llega al globo ocular, entonces podría eventualmente generar glaucoma especialmente. Estamos bien con la dermatitis de contacto, entonces lo importante es la prevención. La dermatitis seborreica es otra dermatitis que nos toca ver con alta frecuencia y básicamente la dermatitis seborreica es la caspa. Es una dermatosis eritematosa descamativa, crónica frecuente en todo rango etario. Los pacientes nacen y desarrollan precozmente a veces esta costra como láctea, que básicamente es lo mismo, por estímulos hormonales de la mamá. Se presenta de preferencia en cara, cuero cabelludo y tronco. Afecta al 1 a 3% de la población, eso es harto, y de preferencia a hombre. Dentro de la etiología están las levaduras y hay una reacción inflamatoria que se genera por uno mismo y por la presencia del hongo. ¿Qué es importante acá? Que si es una dermatitis seborreica de inicio brusco en un paciente sexualmente activo y severa sobre todo, es importante descartar que no tenga VIH. A veces nos funciona a nosotros como un marcador de infección por VIH. También se ve con alta frecuencia y dermatitis seborreica severas en pacientes con enfermedades neurológicas y otras enfermedades sistémicas como isquemia miocárdica o pancreatitis. En el examen físico, como les conté yo, afecta principalmente los aspectos mediales de la ceja, o sea, la zona como interciliar, la zona retroauricular, los pliegues nasolabiales. En los pacientes varones también puede afectar el tórax, áreas flexurales, la barba también en los pacientes varones. Y en el cuero cabelludo puede presentarse como costras, como placas eritematosas descamativas o solo como caspa. Y el nombre en realidad como técnico de la caspa es pitiriasis capitis o pitiriasis simple, pero es la manifestación más leve de una dermatitis seborreica igual. ¿Ya? Hay unas categorías acá. Yo tengo entendido que esto se los van a pasar, la clase. Por lo menos así lo hicieron con el grupo anterior. Ya. Si quieren la dejo acá y alguien la graba. Entonces, hay una categoría de severidad de la dermatitis seborreica que básicamente es que no tenga lesiones, leve, que es lo que le comenté yo, una caspa solamente, moderado con presencia de costra o ya presencia de múltiples costras en todo el cuero cabelludo. Acuérdense que esta dermatitis, las cosas en la piel en general, como tienen un origen embriológico similar que es el ectodermo, con el sistema nervioso central y el sistema nervioso en general, entonces se asocia mucho a episodios de estrés, por ejemplo, o a episodios depresivos como emocionales, las cosas de piel en general, pero la dermatitis seborreica es de las que más uno ve asociado a estas cosas. Por ejemplo, los pacientes que andan muy estresados normalmente relatan que en los periodos de estrés andan con mucha caspa. Y lo mismo, por ejemplo, las reacciones adversas a medicamentos en la piel, las más severas son con medicamentos que están dirigidos a tratamientos de patologías neurológicas.
El tratamiento en la dermatitis seborreica hay que ocupar antiinflamatorio, queratolítico, que es para ir descamando, y antimicótico. Uno puede ocupar el champú de ketoconazol, a veces eso está incluido en las canastas de teledermatología de algunos lugares. El champú de ketoconazol se ocupa 3 veces a la semana por un mes y luego una vez semanal de forma preventiva. Uno podría eventualmente, y esto ya es manejo del especialista, ocupar champú con clobetasol, champú con cobaltar, que es como un derivado del alquitrán. Y también se puede ocupar cursos de corticoides, sobre todo en la cara, si está muy inflamado, ocupando las mismas sugerencias que le acabo de comentar para la dermatitis de contacto. Idealmente, depende de la ubicación, un corticoide, el de menor potencia que dispongan, si es que vamos a ocuparlo en la cara, y por cursos cortos de tratamiento. La dermatitis atópica es la clásica dermatitis que uno asocia a los pacientes pediátricos. También es una inflamación crónica de la piel. Aquí hay muchos factores que influyen en la patogenia. Genética, gatillantes ambientales, defectos en la barrera, una respuesta inmunológica normal. De todos los pacientes con dermatitis atópica, 10 a 20% son niños. Y 1 a 3% en la etapa adulta ya más tardía, que eso es lo más raro de ver en realidad, ¿ya? Esto ha ido aumentando con esta teoría de la higiene en países industrializados. Cada vez uno va viendo más reacciones como alérgicas, también dermatitis atópica. ¿Qué es importante acá? No hay dermatitis atópica que no pique. Entonces, si están mandando a un paciente que no le pica nada, no le pueden poner dermatitis atópica en ningún caso. La dermatitis atópica es pruriginosa, esencialmente pruriginosa. Hay que preguntar también por el inicio de la enfermedad, la historia natural, si es que tiene algún antecedente importante de alergia o de atopia en la familia, como rinitis, asma. Acuérdense de la marcha atópica. Y entonces es importante para diagnosticarla la presencia del prurito. Eso es súper importante. Y lo de abajo se resume básicamente en presentar lesiones compatibles con eczema en los lugares que preferentemente se afectan dependiendo de cada edad. Por ejemplo, acá, la distribución en lactantes es primariamente en la región facial, cuero cabelludo, zona extensora. En niños mayores ya se empiezan a comprometer la zona flexora, también persiste el compromiso de algunos pliegues, y en adultos especialmente flexor, pero también se empiezan a comprometer las manos, el genital y la cara con mayor frecuencia de que lo hacen en los pacientes pediátricos. Uno lo puede categorizar dependiendo de lo que esté viendo. Si son áreas pequeñas de piel seca con un prurito infrecuente, uno podría decir que es una dermatitis atópica leve, ya más moderado cuando el síntoma es mucho más constante. Si es más severo ya es cuando está más generalizado, es un prurito que es intratable, que no le permite al niño, al paciente dormir tranquilo. Y además hay signos de cronicidad de las lesiones como liquenificación, costras por el exudado o sobreinfección de las mismas lesiones. Lo importante de las dermatitis atópicas en los pacientes pediátricos básicamente es que no son tan conscientes como un adulto y se rascan sin mucho cuidado, y finalmente lo que pasa es que se sobreinfectan. Esa es la complicación más importante en un paciente pediátrico. El tratamiento, igual que todas las dermatitis, es preventivo, recomendaciones al paciente. Hay que tratar de identificar, si es que uno puede, posibles factores gatillantes que exacerben la dermatitis, evitar gatillantes conocidos, evitar algunos alergenos alimentarios. En realidad esto es bien discutido, porque la dermatitis por sí sola no es una manifestación de alergia al alimento. Y cuando hay una dermatitis atópica que uno dice puede estar en un contexto de alergia alimentaria, normalmente son alergias severas alimentarias, esas que hacen reacciones como anafilácticas. Entonces, lo habitual es que no esté asociado. El tratamiento es lo mismo, depende de la categoría en que uno ponga a la dermatitis. Si es leve, uno puede ocupar siempre las medidas preventivas, emoliente, hidrocortisona, que es un corticoide de baja potencia, ir aumentando en la medida de la severidad de la dermatitis. Eventualmente uno podría también ocupar, si es una dermatitis atópica o cualquier otra dermatitis muy severa y generalizada, corticoides orales sin ningún problema, también por cursos cortos. ¿Ya? Creo que ahí estamos con dermatitis. Ya, ahora continuamos con urticaria.
La urticaria es una reacción inflamatoria de la piel con eritema, vasodilatación y estas pseudopápulas que son básicamente las ronchas. Es pruriginosa. La gracia, digamos, para diagnosticar esto es que son transitorias y no duran más de 24 o 48 horas. Y histológicamente es un edema de la dermis más superficial. Hay urticarias agudas que duran menos de 6 semanas y urticarias crónicas que duran más de 6 semanas. Esta es una cara clásica de un pacientito con urticaria. Cuando hay un edema más profundo y del tejido celular subcutáneo, generalmente cuando se produce esto que se llama angioedema, puede ser la progresión. Habitualmente el angioedema no pica tanto, pica mucho más la roncha, la de la urticaria. Y el angioedema puede aparecer en un contexto de un paciente con urticaria o puede aparecer sin urticaria y solo el angioedema. De repente llega el paciente solo con los labios hinchados y no tiene ninguna roncha por el resto del cuerpo. Afecta el angioedema especialmente los párpados, labios y genitales. También es transitorio, pero dura un poco más, puede durar un poco más de lo que dura la roncha de la urticaria. Es una manifestación común, también se puede asociar a múltiples otros desórdenes sistémicos de otras enfermedades. 15 a 25% de la población puede tener en algún momento un episodio de urticaria y eso es importante decirle a los pacientes porque una urticaria aguda en realidad en la práctica no le hacemos mucho, solo le hacemos el tratamiento del síntoma, a diferencia de las urticarias crónicas que son menos porcentaje de la población. Y la forma de presentación puede ser solo urticaria, 40%, hasta un 40% más de urticaria más angioedema y un 10 a 20% de solo angioedema. Entonces, acuérdense que la urticaria y el angioedema es una respuesta del mastocito. Es una respuesta de IgE, de inmunoglobulinas contra antígenos, se liberan mediadores y se desencadena toda esta reacción inflamatoria aguda. Son ronchas, pueden ser así como tipo placa, pero también pueden ser policíclicas, anulares. La forma es bien exótica en las urticarias de repente. Y hay factores inmunológicos que pueden desarrollarlo, como alimentos, drogas, estímulos que generan una reacción inmunológica, como alimentos, drogas, eventualmente algunos contactantes, por ejemplo, estas urticarias por presión, solar, la picadura de insectos. Hay no inmunológicos, también algunos contactantes, algunos fármacos que son histaminos liberadores, que de repente dicen, los pacientes llegan, soy alérgico al ibuprofeno, soy alérgico a la amoxicilina, y en realidad nunca fueron alérgicos y son solo que hicieron una reacción de sensibilidad. O el medicamento favoreció el desarrollo, eso lo saben mucho mejor los inmunólogos, pero favoreció el desarrollo de una urticaria sin necesariamente ser alérgico. Y genético cuando hay un déficit del C1 inhibidor, que es uno del complemento. Entonces, dentro de las causas, ahí ustedes ven que el 50% de las agudas es idiopática, entonces uno nunca encuentra una causa. Pero también hay un porcentaje que es de alimentos, otros de droga y otro porcentaje importante, sobre todo en los niños, infecciones agudas, especialmente del tracto respiratorio. Ahora, en las crónicas, también la idiopática también ocupa un porcentaje importante. Al final uno nunca encuentra la causa, pero también está la urticaria vasculítica, urticaria física, urticaria autoinmune, que uno debería investigar si es que amerita, si es que tiene brotes recurrentes por 6 o más semanas. ¿Cómo uno hace el tratamiento? Como acá la enfermedad es del mastocito, el mastocito es el que está estimulado, uno tiene que dar antihistamínico, uno puede partir con antihistamínicos no sedantes y puede dar un fármaco o una combinación de dos por lo menos 4 veces al día si está con el episodio agudo, o 3 a 4 veces al día, es decir, cada 6 o cada 8 horas. Si recién ahí la respuesta es insuficiente, uno puede agregar algún antihistamínico sedante como clorfenamina o hidroxicina, que son los que tenemos disponibles. Incluso uno puede agregar ranitidina, que es un agonista H2. Si ahí la respuesta es insuficiente, esto es la teoría, uno ahí recién debería dejar el corticoide en realidad, porque uno tiene que atacar lo que lo está causando. Lo que hacemos habitualmente y lo que hacen a veces algunos médicos es partir al tiro con corticoide y eso, digamos, es atacar el efecto, pero no la causa. Porque con el corticoide desinflama y cualquier infiltrado inflamatorio se desinflama, pero los mediadores del mastocito que se manejan con los antihistamínicos no le estamos haciendo tratamiento. Ahora, en los angioedemas necesariamente hay que dejar prednisona porque el edema es mucho más profundo. Eso de urticaria es corto. Respecto a la parte infecciosa de la dermatología,
Acuérdense que las piodermias son las clásicas infecciones bacterianas y uno las va describiendo y dependiendo de dónde infecten, le va poniendo el nombre, digamos. El impético y la foliculitis son bien superficiales, son de la epidermis. El ectima, el furúnculo y el carbunco son de la dermis. La celulitis es del celular subcutáneo. Las fasciitis necrotizantes son de la fascia y las mionecrosis de los músculos. El más frecuente que toca ver harto es el impético vulgar. Es contagioso, sobre todo entre niños, pero especialmente en un mismo niño por autoinoculación. Se ve especialmente en niños que están en un contexto de hacinamiento, incluso en un jardín infantil, especialmente en niños menores de 6 años, y básicamente porque no tienen la conciencia que les dije yo de no rascarse. Aquí puede ser primario el impético, pero habitualmente es secundario. Entonces quizás tiene una dermatitis, que se lo rascó, se lo sobreinfectó, y así partió todo. La foto que está ahí es la clásica, que son alrededor de los orificios periorales, perinasales, con una costra mielicérica o color amarillo miel. Es pruriginoso, eso es súper importante. Esto cicatriza, es muy superficial, se restituye sin cicatriz. Y a veces es tan inflamatorio que uno palpa al chiquitín o a los niños llenos de adenopatías, pero son solo inflamatorias reactivas. ¿Vale? ¿Cómo hacen el tratamiento del impético? Claro. Según lo clásico es que sea Piógenes, pero en realidad harto porcentaje de estáfilo. Entonces uno tiene que ocupar algún medicamento que cubra los dos. Lo que dices tú es súper importante, el aseo local, el descostraje. Depende de la extensión, habitualmente parte con antibióticos tópicos, lo que les comenté yo delante, la mupirocina, el ácido fusílico y la retapamulín. Tienen posología esto, no es que uno lo ocupe así como tú preguntabas delante, ¿cómo se ocupa la mupirocina? Igual como se ocupa cualquier otro medicamento, uno lo busca, de repente dice cada 8 horas. Tienen posología en las cremas. La mupirocina entonces cada 8 horas, por lo menos por 7 días. Si es más extenso y si compromete, esto es teórico también, más de 100 centímetros cuadrados, que es más o menos, sumando todas las áreas comprometidas, un cuadradito así de 10 por 10, uno debería ocupar algún antibiótico sistémico como flucloxa o alguna cefalosporina de primera generación. El ectima podría uno definirla como la progresión del impético. Es una lesión única o múltiple, presenta una vesícula, una úlcera profunda, deja este sacabocado que se ve ahí. Se ve especialmente en extremidades inferiores y especialmente en pacientes con higiene escasa o situación de calle. Como es más profunda comparado con el impético, sí deja cicatriz y el tratamiento es básicamente el mismo, porque son los mismos patógenos. La foliculitis, furúnculo y antrax es la progresión, ¿cierto? Antrax estamos hablando acá de la lesión patológica, digamos. No del bacillus anthracis, del antrax de guerras ¿cómo se llama? Biológicas, de guerras biológicas. Entonces, todo esto es un espectro de lesiones supurativas del folículo piloso. También acá la etiología es predominantemente el estáfilo áureo. La foliculitis es el compromiso de un folículo y se forma una vesícula y luego una pústula con un pelito central. Eso sería lo clásico de ver. El tratamiento es aseo local, también se puede ocupar mupirocina o en caso extenso algún antibiótico oral. El acné no es una foliculitis, ¿ya? Entonces el acné no tiene nada que ver el estáfilo. Entonces la mupirocina, así como la flucloxa o la cefalosporina no tienen ningún rol que jugar en el tratamiento del acné. Entonces hay que diferenciar la pústula del acné de una foliculitis, por ejemplo, de la barba, en el caso de un varón. O esta foliculitis que de repente a la mujer le aparece en las piernas o en los glúteos, que también aparece. Esos se manejan con estos tipos de antibióticos. Básicamente lo que les comenté, el furúnculo y el antrax es la progresión. En el furúnculo, además del tratamiento antibiótico, uno podría dejar calor húmedo y ahí eventualmente asociarlo a antibiótico sistémico. Ya el antrax, que es como la unión de múltiples folículos, necesita un drenaje más bien quirúrgico.
Respecto a la celulitis, es una infección de cualquier extensión que compromete la dermis y el tejido subcutáneo. Hay una definición que ocupa la Academia Americana de Infectología, que es la celulitis purulenta, que es básicamente aquella celulitis que se asocia a algún exudado purulento en ausencia de un absceso drenable. La erisipela es un tipo específico de celulitis que afecta a la estructura de la dermis más superficial. Y finalmente el absceso. Todo esto entonces la Academia Americana de Infectólogos lo agrupa en un solo término que es celulitis. Lo clásico es que la erisipela siempre uno la nota o la describe como más bien demarcada, puede verse en la cara, en cambio la celulitis tiene unos bordes que son menos definidos. ¿Qué cosa es importante acá? Las etiologías. Como los gringos tienen harto Staphylo meticilino resistente, ellos son bien exquisitos en diferenciarlo. En general, la celulitis purulenta, el 76% es por Staphylo aureus y del 76%, el 59% es meticilino resistente adquirido en la comunidad. En Chile hay como 2 o 3 casos, son poquitos. Pero cada vez somos más cosmopolitas, entonces es fácil que alguien llegue con la cepa resistente y se empiecen a generar infecciones de ese tipo que son más difíciles de tratar. La celulitis no purulenta, que es la que más clásicamente conocemos, el 73% tiene una serología positiva estreptocócica, ¿vale? Y la erisipela, en teoría, es exclusivamente estreptocócica. ¿Cuál es lo clásico respecto a la historia clínica? Es una historia de pocos días de evolución, de eritema, edema, dolor, compromiso del estado general y fiebre. A veces estos síntomas, y esto es lo que más frecuente uno ve, están ausentes y en realidad uno termina manejando a un paciente con celulitis de forma ambulatoria si no tiene ninguna comorbilidad. Uno podría pedirle exámenes también, sobre todo si está en un contexto hospitalario y va a haber leucocitosis, parámetros inflamatorios elevados. ¿Qué cosas son factores de riesgo para desarrollar una celulitis? La obesidad, la safenectomía, radioterapia, una piel de mala calidad en general. Y tratar eventualmente de distinguir si es que no hay un absceso o alguna infección más profunda, necrotizante, porque eso sí tiene riesgo vital y es progresivo rápidamente. ¿Qué uno ve entonces? Un edema que puede ser rojo, blando, caliente. Se puede asociar a linfangitis o adenopatía y a veces se puede asociar a vesículas o bolas de contenido claro. También es importante porque la celulitis es uno de los diagnósticos a pensar en un edema asimétrico de piernas, ¿cierto? Esa es como la parte sindromática. Entonces, edema asimétrico de piernas con signo inflamatorio a veces también podemos tener en un contexto de una trombosis venosa profunda. Y obviamente lo que les dije yo, tratar de ver o de definir si es que hay algún signo que a ustedes lo haga pensar que estamos en presencia de una infección más profunda o necrotizante o que vaya a progresar a eso. Respecto a la TBP, en general tampoco se recomienda, a pesar de que es un diagnóstico diferencial importante, pedirlo como una batería diagnóstica en todas las celulitis, solo si es que la sospecha es suficiente para hacerlo. Y cuando uno pudiera sospechar una infección necrotizante, cuando hay una triada que se llama dolor severo, edema y fiebre. Y es un dolor severo que es discordante con el tamaño de la lesión. Entonces uno ve de repente una mancha, una mácula violácea, y el paciente dice, me duele pero terrible, no soporto el dolor. Entonces uno dice, qué rara esta cuestión. Y esas son las infecciones normalmente más profundas y que progresan. La faseitis necrotizante es lo que salió hace mucho tiempo atrás como la bacteria cecina. Pues esos pacientes tuvieron faseitis necrotizante, que es una faseitis necrotizante exclusiva estreptocócica. ¿Ya? El enfoque clásico entonces es intentar cubrir estrepto más Staphylo meticilino sensible. Eventualmente, si ustedes ven entonces una celulitis purulenta, uno debería decir, oye, capaz que venga de algún lado, se la haya contagiado en algún lado, haya dejado, y tenga un Staphylo meticilino resistente adquirido en la comunidad, entonces sería prudente cubrirlo. ¿Cómo hacemos el tratamiento en general con cefalosporina o cloxa, flucloxa, si es que si correspondiera? Si que ustedes sospechan una celulitis purulenta y deberían sospechar en ese caso entonces un meticilino resistente, eso se ve con muy poca frecuencia, podríamos ocupar cotrimoxazol, incluso tetraciclinas o clindamicina. Y ahí están los otros que les comenté. El amoxiclavulánico también es un buen antibiótico, es mucho más caro y es más de amplio espectro que el otro. Uno debería tender en general en las cosas infecciosas a ocupar el antibiótico de menor espectro efectivo posible.
Lo mismo, eso. Respecto a las micosis, ¿qué les parece esto? Antes de decir el diagnóstico, acuérdense de pensar en describirlo. ¿Cómo describirían este paciente? Son como máculas, son más chiquititos, o máculas confluentes, podría uno decir también. ¿De qué color? Como media blanquita, hipopigmentada, en la región facial. ¿Y esto? Es como eritemato café, un color medio raro, rosado, no sé. En el pliegue. ¿Ya? Bueno, son los mismos, son manifestaciones un poquito más diferentes, pero de lo mismo. Es una pitiriasis versicolor. La pitiriasis versicolor es una infección micótica por malacesia. Es súper frecuente, especialmente en hombres jóvenes, que hacen harta actividad física o que sudan mucho, que no se secan bien, etc. Entonces, todos esos factores que le acabo de comentar son bien recurrentes y habitualmente no los cambian mucho los pacientes con pitiriasis versicolor. Por eso es que la patología esta también es recurrente. Uno podría hacer tratamientos antimicóticos con ketoconazol al 2% o algún otro azol de amplio espectro. Y lo habitual es que uno lo indique cada 12 horas por 2 a 4 semanas. Es importante decirle a los pacientes que los cambios pigmentarios que generó la enfermedad se resuelven mucho después de que el honguito uno lo haya resuelto, lo haya eliminado. Y también puede ocupar antibióticos sistémicos. Ustedes tienen fluconazol. Se recomienda 2 comprimidos al día por 2 semanas y eso tiene una tasa de respuesta del 98%. El iraconazol lo ocupamos más nosotros y lo ocupamos también 100 cada 2 o 200 miligramos días por 7 días. Y en los pacientes que les comenté yo, que tienen esta como alta recurrencia, uno puede decirle, toma este champú de ketoconazol y ocúpalo como jabón de forma preventiva. Y hay dosis preventivas también para los pacientes que tienen esto mensualmente, de medicamentos orales. ¿Qué les parece esto? ¿Por qué te parece una tiña? ¿Por qué estamos viendo micosis? Eso es lo que tienen que decir, digamos, no porque estemos viendo micosis, porque estemos en el contexto, además que parece una tiña, ¿verdad? Pero parece tiña porque es una placa anular de borde eritematoso, descamativo, activo, con una tendencia a la curación central. Esta es la tiña más clásica. De repente no las vemos tan clásicas. ¿Y esto qué les parece? Son tiñas. Ese parece es completo, no tiene esa tendencia a la curación central y es tiña igual. Esta es una tiña, se llama tiña incógnita, que son las tiñas que equivocadamente un médico trata con corticoide y la hace y tiene como una resolución parcial y recurren. Y esta se llama tiña imbricata. Pero son tiñas igual. Esta es una tiña de la barba. Y estas son las tiñas palmoplantares que se ven como una descamación difusa. O estas tiñas interertejo, que es el que le decimos pie de atleta. A veces son tiñas muy inflamatorias que tienen vesícula, pero todo es lo mismo. Esta es una tiña cruris, lo mismo acá, acuérdense del borde, uno con el borde de repente lo sospecha fácilmente, además es una zona habitual de compromiso. A veces son tan crónicas que forman estos como lesiones nodulares que se llama granuloma de Magotchi, pero básicamente es lo mismo, tiña. En las tiñas palmares, ¿cómo uno la podría diferenciar de una dermatitis esto? ¿A alguien se le ocurre cómo? Es porque es unilateral. Normalmente las dermatitis de contacto son de las 2 manitos. Las tiñas capitis, que esto es lo habitual de ver de acá. Estas son tiñas inflamatorias. Esta ni siquiera hay en Chile, que es la tiña fábica. Esto sí lo podemos ver, una tiña capitis con un querión de Celso, que es una reacción inflamatoria reactiva, que aparte del antimicótico requiere rápidamente corticoides orales para evitar una alopecia cicatricial. La onicomicosis, que en realidad se ve como una distrofia de la uña, esto es lo más habitual. Podría verse así también, media lineal, o esta blanca superficial de toda la uña, o distrofia completa. Y eso.
¿Cómo hacemos el tratamiento? La gran mayoría acá en Chile de los agentes que generan este tipo de micosis son tricofitum, y el más frecuente es el tricofitum rubro, especialmente en el corpóreo, en la mano, en el pie y en la onicomicosis. Los tricofitum responden súper bien a terbinafina. En la grisofulvina no sirve de nada para esto en realidad. Hay esquemas para esto, pero ya no deberíamos dejarlo en ningún caso, excepto en una tiña capitis, donde en Chile sigue siendo el Microsporum canis el agente más frecuente y ese sí responde a grisofulvina. Pero para el resto de las micosis la grisofulvina no cumple mucha función, igual que el fluconazol. Entonces de repente llegan los pacientes y está bien, de repente no tienen ninguna otra cosa en la atención primaria y con fluconazol 2 años y no se mejoran porque a veces es resistente a los azoles, no hacia la terbinafina. La tiña corporis depende de la extensión, uno puede manejarla con cremas, tratamientos tópicos o la terbinafina por 1 semana. En las manos y en los pies uno se extiende 2 semanas y en la onicomicosis depende de la uña afectada. Si es de mano son 6 semanas, si es de pie son 12 semanas. Para hacer el tratamiento nosotros pedimos un examen de pruebas hepáticas antes del inicio. Si eso está bien, partimos del tratamiento y habitualmente yo lo hago y algunos más dermatólogos lo hacemos, es pedir un examen de control al mes y si ahí está bien completas el resto de los 2 meses. Respecto a virus, ¿qué les parece esto? ¿Ah? Ya. ¿Qué son? Son erosiones en la boca, es difícil ver vesícula. Erosiones, mira, hay harta inflamación, es un chiquitín. Mira, los dientes son de leche. Entonces, esto podría ser, por ejemplo, una primoinfección herpética, ¿cierto? Y esto. Este es lo clásico, el que dice, me salió un fuego. Ahí se ve una costra en realidad, y así es como uno ve los herpes. Pues. Es difícil verlos como esto, que se ve súper lindo para nosotros. Muy fácil diagnosticarlo, no tenemos ninguna duda que es un herpes simple, lo mismo acá. ¿Vale? ¿Qué es importante de los herpes? Que la primoinfección y las recurrencias, la gran mayoría son asintomáticas, ¿cierto? Entonces, probablemente todos ya estamos contagiados con el herpes. La seroprevalencia, como a los 15 años, es casi como el 80% o más. Entonces, probablemente ya estamos todos contagiados y a mí, por ejemplo, nunca me ha salido. Y hay gente al revés que le sale todos los meses, ¿vale? Y puede haber compromiso periocular, a veces hay que tener cuidado con queratitis en la córnea, que también entonces si está el compromiso periocular es importante que lo vea el oftalmólogo. Los chiquitines que se chupan mucho el dedo hacen de repente recurrencias o incluso primoinfecciones en los deditos y eso se llama panadizo herpético. Se ve como lo que estamos viendo ahí en la foto. También los pacientes que hacen, por ejemplo, estos deportes de contacto, el herpes se lo diseminan y se ve como muy costoso, se llama herpes gladiatorum. Pero es lo mismo, un herpes simple. Y los herpes, independiente de cuál virus, herpes, si se sobreinfecta, normalmente se generaliza y les pasa esto que se llama eczema herpético o erupción varioliforme de Kaposi. Que es básicamente un herpes sobreinfectado en un contexto de un paciente que basalmente tiene la piel dañada. Por ejemplo, normalmente son pacientes atópicos. La atopia, una piel dañada con una dermatitis atópica, favorece la infección de cualquier bicho. Bacteria, hacen más verruga, más molusco, más herpes. Y en un paciente que se está rascando constantemente, una infección herpética se generaliza fácil y forma esto. ¿Ya? A estos pacientes hay que manejarlos con antivirales y con antibióticos. Acuérdense, ¿qué es esto? ¿Ah? Es un eritema multiforme. Pues yo les dije, cuando vean eritema, o sea, lesiones en target, son eritemas multiformes. El herpes se asocia mucho a eritemas multiformes palmares, sobre todo. Entonces, hacen la afección en herpético, la recurrencia, y les aparecen las manchitas en las manos. Puede ser genital. Ahí hay fotos de diferentes manifestaciones en el genital. El herpes genital no necesariamente es virus herpes 2, tampoco el herpes en la boca no necesariamente es virus herpes 1. Con los hábitos sexuales, el sexo oral se puede mover uno de un lado al otro, ¿ya? ¿Cómo uno hace el tratamiento? Las cremas acá no tienen ningún efecto, así que las cremas también. Si no las tienen en el consultorio, no las manden a comprar porque van a perder plata.
los pacientes. El herpes orolabial, en general, no existen esquemas definidos para la primoinfección de un herpes labial, así que lo que hacemos es repetimos los esquemas para el herpes genital, que básicamente es aciclovir 200 miligramos 5 veces al día o 400 miligramos cada 8 horas. Aquí yo les recomiendo siempre en esto, apréndanse uno bien, porque si van a estar el aciclovir de 200 se da tanto, el 400 tanto, y el valaciclovir tanto, al final no se van a acordar de ninguno bien. Con uno es suficiente. El más fácil para el paciente y más barato es el aciclovir 400 cada 8 horas. ¿Vale? Ahora, si ustedes o si el paciente tiene herpes labiales recurrente, ahí hay un esquema preventivo, abortivo en realidad, ni siquiera preventivo, que es valaciclovir, son 2 gramos, es de 500 miligramos el valaciclovir, entonces son 4 comprimidos cada 12 horas por un día. Y eso se parte con la parestesia o la sensación de que le va a salir o el primer brote. Después de 72 horas en teoría no funciona. ¿Vale? Y la recurrencia es lo mismo, pero en vez de 10 días, uno lo deja por 5 días. Entonces apréndanse el que recomiendo yo siempre, 400 cada 8 por 10 y luego 400 cada 8 por 5 en la recurrencia. ¿Vale? ¿Qué les parece esto? ¿Ah? Esto parece molusco, es verdad, pero son vesículas. Entonces, es un pacientito que tiene estas vesículas, esto tiene en el tronco, supongamos que es el mismo paciente y tiene esto en la cara. Son bien polimorfas, no todas se ven con esta, algunas costras, algunas vesículas, otras erosiones. ¿Qué es? Una varicela. Acuérdense que la varicela tiene una transmisión aérea y también puede tener una transmisión con el contacto directo de las vesículas. Es por eso que uno dice que el paciente deja de ser infectante hasta que deja de tener vesícula. Tiene una incubación de 11 a 20 días y una tasa de transmisión, esto sí que es alto, hasta el 90%. Y es infeccioso 1 o 2 días previo a la erupción hasta que se formen las costas. Acuérdense que una vez que uno se infecta la varicela, luego el virus se queda alojado en los ganglios y después se reactiva, forma como una neuritis y luego la manifestación cutánea de como la recurrencia de la varicela que se llama el zóster, el herpes zóster. El virus es el virus varicela zóster, ¿cierto? El virus varicela zóster entonces hace varicela en la primera infección y herpes zóster en la recurrencia. Y el herpes zóster en realidad es bien clásico. A veces uno no lo ve tanto y de repente uno ve solo eritema como eso. Esto sería uno sumamente clásico, igual que eso. Normalmente tiene esta distribución como dermatomérica. A veces son bien violáceos necróticos, a veces con vesículas que confluyen, forman casi ampolla, distribuciones trigeminales, pueden ser en cualquier nervio. Entonces el herpes zóster es una reactivación, cuando se reactiva hay una replicación del virus en el ganglio, eso forma una ganglionitis dolorosa y luego la neuralgia y luego la manifestación cutánea que es la vesícula. La vesícula del herpes tiene un riesgo de transmisión y podría en pacientes que son seronegativos generar una varicela. ¿Cómo hacemos el tratamiento? Acuérdense, aquí antes decían que uno hace un tratamiento dependiendo del grupo, si hay un grupo de riesgo o no. En realidad, lo que decimos nosotros es tratarlo a todos nomás. Aunque el riesgo es bajo de desarrollar alguna complicación, es mejor que no la desarrolle, digamos, que no tenga una encefalitis. Y si fuera mi hijo, yo le daría tratamiento en vez de categorizarlo si es que corresponde o no para darle o no el tratamiento antiviral. El herpes zóster, entonces, se trata, igual que la varicela, con aciclovir 800 miligramos 5 veces al día. Esto tiene súper baja adherencia y como aquí necesariamente va a tener que comprarlo el paciente, es mejor que compre entonces el valaciclovir, que eso es 2 pastillas o 1 gramo cada 8 horas por 7 días. La posología cada 8 hace que el paciente sea mucho más adherente que 5 veces al día, que uno de repente ni siquiera sabe cuándo dejar la quinta dosis, porque no lo podéis dividir el día en 5 espacios exactos, ¿vale? Entonces, en realidad lo que más ocupamos acá es el valaciclovir, que es 1 gramo cada 8. O sea, igual es súper importante las neoplasias porque estas sí tienen que derivarse todas y hay que tratar de derivar habiendo hecho un buen diagnóstico, no sobrederivar pensando que es algo malo, porque ahí también se subutiliza en términos prácticos la obra dermatológica. Entonces, si uno manda...
o de repente que uno piensa que algunos médicos de APS hacen, le voy a poner de diagnóstico melanoma porque así lo ve el dermatólogo y lo va a terminar viendo, y finalmente era cualquier cuestión y en realidad nos perdemos de ver al paciente con un verdadero melanoma. Respecto a las neoplasias, una neoplasia importante es la neoplasia maligna de los melanocitos, eso es lo que se llama melanoma. Clásicamente se origina en la piel, pero también puede estar en el tracto uveal, digestivo, recto, anal y vagina. Y genital masculino también. Su principal característica aquí es invadir tejidos a distancia, haciendo metástasis, y tiene una alta mortalidad. Si uno tuviera que decir qué cáncer de los más frecuentes o los más conocidos de la piel es el que tiene mayor tasa de mortalidad, uno tiene que responder melanoma. Y en segundo en frecuencia es el espinocelular, y finalmente el que no tiene o no debería tener tasa de mortalidad o muy poca o tendiente a cero son los vasos celulares. El melanoma, a pesar de ser el más maligno, igual es el menos frecuente y representa menos del 2% de los cánceres, pero la incidencia ha ido aumentando. Uno, porque la expectativa de vida también está aumentando, entonces siempre para cualquier neoplasia a mayor edad, más riesgo de desarrollarla. Además, los hábitos de exposición también han sido súper malos, sobre todo en la década, suponte, de los 60, 70, 80, y todo eso, ese mal hábito de exposición es lo que se está manifestando ahora con el desarrollo de cánceres. Y además en algún momento también estos malos hábitos de solarium o de quemarse, no sé si han visto hasta estas como que se hacen como tatuajes de quemadura, pues se ponen la mano, pues se ponen un dibujito y se queman y les queda la forma del dibujo sin quemar y sobresale sobre la piel que está dañada por el sol. Hay muchas cuestiones que hacen los cabros chicos. Lo importante acá es que el factor de riesgo más importante sigue siendo la radiación. El mecanismo patogénico no está bien descrito y tener múltiples lunares, múltiples nevos, es un factor de riesgo para desarrollar un melanoma. Si un paciente, mientras más neoplasias melanocíticas tenga, más chance tiene de desarrollar una que sea maligna. Es como decir, ¿quién tiene más probabilidad de tener un cáncer de estómago? El que tiene 2, ¿cierto? O el que tiene 3, no sé. Es lo mismo acá. Entonces, uno tiene más riesgo de desarrollar un melanoma si es que tiene más lunares. Algunos de los melanomas se desarrollan a partir de nevos melanocíticos, pero el 25% de los melanomas aparecen de novo, es decir, no hay ninguna lesión precursora. Entonces, cuando los pacientes dicen, yo tengo este lunar, ¿pueden vérmelo? Habitualmente lo que uno ve es que no cambia y que se ve siempre bien. En cambio, la lesión nueva normalmente aparece asimétrica, con bordes irregulares, y es la más sospechosa de una neoplasia y es más indicador de que hay que estudiarla. ¿Qué es importante la atención primaria? Respecto al melanoma, preguntar sobre los antecedentes familiares. Es una de las neoplasias que tiene harta genética implicada en su patogenia. Preguntar sobre los cambios en la evolución de la lesión, si ha aumentado de tamaño, si ha habido cambios en la coloración, si además se asocia sangrado, prurito. Preguntar si la lesión es congénita, si fue adquirida en la infancia, si fue de reciente adquisición. Es importante para nosotros para determinar qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué cosa es importante también? Examinar toda la superficie mucocutánea. Ya les dije que el melanoma, bueno, es primariamente de la piel, pero también se presenta en zonas como anexos tipo uña, melanomas subunguales, en las mucosas orales, en la mucosa genital, vulvar, en el glande, en las conjuntivas también. Idealmente, cuando uno hace una evaluación de un melanoma, eso lo hacemos los dermatólogos, intentamos verlo con un dermatoscopio. Es una herramienta súper cara en realidad que es de especialista. Pero hay como un screening que pueden hacer ustedes solo mirándolo de forma macroscópica, y ahí lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Ahora, el screening que les comentaba yo es lo que usamos con el acrónimo ABCDE, que es un método súper rápido y fácil de ocupar, y lo que nos identifica es una lesión sospechosa con mayor probabilidad, una lesión por lo menos neoatípico o eventualmente un melanoma. ¿Qué es lo que significa ABCDE? La A significa asimetría. Eso significa que si uno divide la lesión mentalmente por lo menos en dos, cada una de las mitades, si uno las sobrepone, son iguales.
Bordes irregulares significa que en teoría uno debiera dividir en 8 la lesión y evaluar los bordes, y los bordes tienen que ser así irregulares, no tan geométricos. Color heterogéneo significa que tiene por lo menos 3 colores, y significa 3 colores, no 3 tonos de colores. No decir acá tiene café oscuro, acá tiene café claro y aquí tiene un café intermedio. Para mí y para los dermatólogos, el criterio de color heterogéneo se refiere a que una lesión tiene, por ejemplo, color negro entre medio, tiene color blanco entre medio, tiene color rojo, rosado y tiene el color café. Más de 3 colores, eso es muy sospechoso. El diámetro más de 5 milímetros o de 6 milímetros en adelante, y la evaluación es la que es la menos importante, pero igual hay que tomarla en cuenta, que eso es el dato que aporta el paciente. Cambio en la forma, el color, si se ha ulcerado, si ha tenido alguna herida. El prurito localizado no es tan específico de algo maligno, igual que el lunar con pelo, eso no significa nada. Normalmente una neoplasia, cuando se desarrolla en estos contextos, lo primero que compromete son los anexos. Entonces, normalmente un melanoma no debería tener un pelo entre medio. Eso para que le digan a sus pacientes que el lunar con pelo es bueno en general. Y lo que les decía yo, pues el prurito tampoco es muy específico, porque toda la piel a uno le puede picar. Y que justo te pique donde hay un lunar, en realidad no aporta más datos para hacer algún diagnóstico específico. ¿Qué otros factores de riesgo para el desarrollo de melanoma? Aparte de la historia familiar, la historia personal. Si un paciente ha desarrollado un melanoma, tiene mayor riesgo de desarrollar otro, porque algo hay en su genética, algo hay en los factores ambientales, o lo que generó el primero ya lo tiene adquirido, entonces tiene más riesgo de desarrollar un segundo. Obviamente la inmunosupresión para cualquier neoplasia, tener nevos o lunares atípicos, haberse expuesto a radiación ultravioleta, y se dice que las exposiciones agudas que llegan incluso a quemadura o a ampollar son las que tienen más riesgo de desarrollar neoplasias malignas, melanocíticas. También quemaduras solares recurrentes, obviamente un fototipo claro, un paciente de fototipo oscuro, fototipo 5, de raza negra, tiene menos riesgo de desarrollar melanoma de lo que lo tiene, por ejemplo, un albino o un fototipo tipo 1, que no hay muchos en Chile, como medios pelirrojos o súper rubio. Nosotros todos, la gran mayoría de los chilenos, somos fototipo 4, fototipo 5, entre 4 y 5. Y fototipo 6 es un paciente de raza negra. Entonces, 1, 2 y 3, que son los claritos, hay en Chile, pero no, son muy poco frecuentes. Tener más de 100 lunares también es un factor de riesgo, lo que les comentaba yo. Mientras más lunares, más riesgo de que alguno de ellos en algún momento sea maligno. ¿Qué cosa hay que recomendar al paciente? A todos los pacientes con neo atípico hay que aplicar el diagnóstico y los signos de alarma. Si a ustedes les parece atípico solamente, uno podría observarlo, porque si no les parece que es de frentón un melanoma, eso tienen que derivarlo. Hay que recomendar no tomar baños de sol, usar fotoprotección física, y protectores y fotoprotección, digamos, químico, y obviamente reconsultar, si es que decidieron controlarlo, reconsultar en caso de que haya algún cambio que amerite ser reevaluado. Y esos cambios se refieren básicamente al acrónimo, el ABCDE. Si es que el paciente en su evolución o ustedes en el seguimiento le han notado algún cambio, es mejor ya derivarlo. Ahora, no está mal derivar inicialmente un lunar que les parece atípico. O sea, si a ustedes les parecen atípico y piensan que el paciente es difícil de hacerle seguimiento, porque de repente uno dice, oye, controlémonos en 3 meses más, y uno sabe que este paciente no va a volver nunca, es mejor derivarlo, hacer la derivación al tiro al dermatólogo, y nosotros lo vamos a evaluar, y si amerita sacarlo, lo vamos a sacar. Pero no está mal hacer el seguimiento tampoco, eso quiero que les quede claro. Se pueden hacer las dos conductas siempre y cuando el paciente sea un paciente adherente a las indicaciones del médico. Respecto al melanoma, esta lesión, por ejemplo, es súper melanoma, ¿cierto? Tiene un color café en la periferia, que es lo único melanocítico que le va quedando, digamos, que es fácil de identificar. Tiene ese color azul blanquecino, que se llama velo azul blanquecino, tiene como una úlcera al medio, las estriaciones, el borde es bien irregular en general. Si ustedes ven esta lesión y la dividen en dos, tampoco una mitad con la otra se pueden sobreponer de forma exacta. O sea, cumple todos los criterios y además rápidamente se ve malo. Uno de los screenings también más básicos para un médico general es uno que le dicen los gringos como el patito feo.
Y es que si uno ve una espalda, por ejemplo, y uno ve la espalda y al tiro se focaliza la mirada en un lunar, ese es el patito feo, el que más resalta. Y ahí hay que evaluar. Si el patito feo podría ser un melanoma al tiro, o podría ser un hematípico, o uno se acerca más, lo ve con dermatoscopio, o lo examinan más y en realidad de lejos nomás sobresaltada, pero de cerca les parece que es un nevo sin ninguna importancia. Entonces lo primero es evaluarlo, evaluar piel completa y definir si hay algo que les llame la atención y ahí ir dirigiendo un poco y ocupar el algoritmo. El melanoma, el diagnóstico lo hacemos los dermatólogos, eso con estudio histológico, y dependiendo del grosor, ¿cierto?, uno va definiendo las conductas. Los carcinomas. Los carcinomas son las neoplasias más frecuentes de la piel. El cáncer de piel, como ya avanzamos en el melanoma, se divide básicamente en los melanomas y en los cánceres de piel no melanoma. Y dentro de los cánceres de piel no melanoma ocupamos ese término básicamente para referirnos al vaso celular y al espinocelular. Porque existe un porcentaje de cáncer de piel no melanoma que ocupa menos del 1%, que son súper exóticos y que tienen una incidencia súper baja. En cambio, el cáncer de piel de melanoma en conjunto, el vaso celular con el espinocelular, tiene una incidencia, por ejemplo, en Estados Unidos de 1 millón de casos nuevos. Si alguien les pregunta cuál es el cáncer más frecuente de cualquier tejido en el mundo, uno debería responder vaso celular. No ni el gástrico, ni el de mama, ni el vaso celular es el más frecuente si uno toma en cuenta todos los tejidos. En general, y esta es como la gracia, el tratamiento, o sea, no son de riesgo vital, por lo tanto el tratamiento precoz previene cualquier secuela y la tasa de mortalidad descrita para estos carcinomas básicamente se asocia solo al espinocelular que tiene mayor riesgo de metástasis comparado con el vaso celular, que el riesgo de metástasis tiende a 0. Aquí los factores de riesgo, igual que en el melanoma, son la radiación ultravioleta, la historia personal de cáncer de piel también. En los pacientes, por ejemplo, con úlceras crónicas en las piernas, o cicatrices crónicas, o dermatitis crónica, o irradiaciones, por ejemplo, tienen mayor riesgo de desarrollar carcinoma espinocelular. La exposición acá en Chile a metales pesados tipo arsénico, especialmente en la segunda región. El tabaco, el alcohol, especialmente para los carcinomas espinocelulares de la mucosa oral o del labio. La inmunosupresión, hidrocarburo aromático, herbicida, insecticida y genodermatosis. Hay unas par de cosas que se llaman queratosis actínica y enfermedad de Bowen, que son lesiones precursoras o neoplasias malignas de la estirpe espinocelular que son in situ. Y también se desarrollan en general a una exposición prolongada a radiación ultravioleta. Son los típicos viejitos o pacientitos que tienen la pelada, por ejemplo, en la cara, llena de costritas, eritematosa. Todas esas son queratosis actínica y son precursoras. Entonces, estos pacientes tiene que derivarlos porque necesitan un tratamiento por dermatólogo, que habitualmente es nitrógeno líquido o estas terapias que le decimos nosotros de campo. Porque aunque el riesgo de que alguno de estos progrese a un espinocelular es bajo, la gran mayoría de los espinocelulares provienen de una queratosis actínica. ¿Vale? ¿Cómo se ven? Se ven como pápulas queratósicas, a veces ni siquiera, es mucho más fácil palparlas que poder identificarlas, y son costras que están adheridas con atrofia y algo de telangiectasia. Aparecen, como les dije yo, especialmente en personas mayores que han trabajado al aire libre, agricultores, o carteros también. Bueno, ahora con la ley también de salud laboral, en realidad todos los empleadores están obligados a facilitarles, por ejemplo, frota protector, gorros, lentes, todo lo que requieran los pacientes para protegerse de la radiación. El carcinoma vasocelular se origina de las células de la capa basal de la epidermis y tiene un potencial invasor local. La metástasis, como les dije yo, tienden a 0. Hay reportes, pero son muy raras. Y entonces el daño lo va comprometiendo en base a la funcionalidad y la estética. De todos los cánceres de piel, este es el más frecuente, el 75% de todos los cánceres de piel no melanoma, y el 25% de todos los cánceres de piel en general. ¿Cómo se ve? Se ve como una lesión a veces friable, o un nódulo eritematoso con telangiectasia, o esta depresión central, y ese borde como enrollado que le decimos borde perlado. A veces pasan muy piola, como esto que se ve acá, que aquí lo único que resalta es el borde, o a veces son así como una placa eritematosa y esos son vasos celulares superficiales. Y el espinocelular, a diferencia del vaso celular, ya les comenté que tenía estas lesiones precursoras.
Y la diferencia también importante con el vaso celular es que tiene riesgo de metastizar, y por eso que lo que les comentaba yo, cuando uno hace las tasas de mortalidad o las calcula en base a cáncer de piel no melanoma, todo lo que sale, la gran mayoría, solo se asocia a espinocelular, no a vaso celular. En general, los carcinomas espinocelulares van de lesiones de fácil manejo hasta lesiones con invasividad superficial, a unas altamente infiltrativas y metastásicas, de poco tiempo de evolución. Se ven, igual que los vasos celulares, especialmente en zonas fotoexpuestas, en la región facial, en el escote, el dorso de mano. Y también se puede ver como una placa más costrosa, a veces no tan bien formado como el nódulo del vaso celular. Siempre tiene harta más costra en general o una superficie más hiperqueratósica comparado con lo que tiene o lo que uno puede encontrar en un carcinoma vasocelular. ¿Cómo lo manejamos? Siempre si un paciente tiene factores de riesgo, si viene un pacientito con peladito, que ha trabajado de agricultor toda la vida, viejito, entonces él es un factor de riesgo y tiene un fototipo claro. Además que justo siempre los agricultores, los que han estado más expuestos, son justo los más claritos, no sé si les ha tocado. Siempre son el único de ojos azules de la villa, no sé. Entonces tienen fototipo claro, han estado expuestos crónicamente a radiación ultravioleta y además por edad también ya tienen otro factor asociado. Uno debiera hacer un examen por lo menos anual, esto se recomienda para todos los pacientes, pero en estos pacientes por lo menos hacerlo una vez al año. Y si uno va encontrando lesiones que a uno lo hacen pensar que hay fotodaño o de frentón, lesiones precursoras, uno debería hacer un examen cada 6 meses. Siempre se recomienda no exponerse al sol y usar fotoprotección y que acudan al médico en caso de notar alguna lesión que le haya parecido que le llame la atención o que haya cambiado en su evolución. Eso. Se acabó todo.